Buenas noches con todo. Mi nombre es Keren Valderrama. Soy estudiante del ciclo octavo de la Escuela de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad voy a realizar una charla vía virtual, la cual va a estar programada y también compartida en mis redes sociales. El tema que he elegido para poder empezar con ello es la violencia de género contra la mujer en estos tiempos de pandemia. Como sabemos, esta violencia contra la mujer no solamente data en la actualidad, sino también es un antecedente que se puede decir o se le denomina a algunos autores que es como una segunda pandemia, es decir, que está en todos lados y más aún en situaciones adversas y difíciles por las que pasamos, manifiesta la dogmática acerca de que la mujer es víctima de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, en el ámbito o en su entorno más cercano, que es el entorno familiar. Es por ello que ahora, que han pasado más de 3 meses de cuarentena, es importante recalcar este tema y cómo en las estadísticas se están viendo de que con el tiempo va incrementando. Para ello he tomado en cuenta y creo conveniente establecer el concepto de violencia contra la mujer, los antecedentes, tipos de violencia que se pueden manifestar, que no solamente es la verbal, la física, sino también la sexual. Y además de ello, una pequeña introducción a lo que es este tema con respecto a nuestra realidad desde nuestro país, que es Perú. Ahora acerca de los antecedentes. Hay muchos autores, uno de ellos es Vargas, manifiesta que en el 2004 se dieron a conocer muchos casos de mujeres perjudicadas y en estas manifestaba de que mayormente los tipos de mujeres mayormente que habían en este rango eran las adolescentes o mujeres divorciadas. Siendo así que ya a finales del siglo XX han habido muchas denuncias por organizaciones feministas, las cuales han empezado a mostrar la intensividad de esta circunstancia, de lo grave que puede ser este asunto. Por lo tanto, se ha visto en la sociedad no solamente como una problemática, sino como un fenómeno, el cual ya puede darse hasta un espacio público y no solamente lo podemos ver en casa. Para ello es importante mencionar que si nosotros hablamos de violencia contra la mujer, hay una materia, lo que es derechos humanos. Siendo así que hay escenarios tan críticos de la violencia contra la mujer que se han dado frecuentemente que se asocian con el castigo físico. Se puede datar que su integridad se ve perjudicada no solamente en su salud, sino también en el trato que ésta puede recibir, que puede ser un trato inhumano, o mejor dicho, humillante. Es por ello que ahora vamos a saber, o voy a dar el concepto de qué es violencia contra la mujer. ¿En qué data? ¿En qué significa? ¿Qué consta? La violencia contra la mujer es todo acto de violencia que está apoyado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o que logre tener como resultado un inconveniente o algún padecimiento físico, sexual o ya sea psicológico. Puede ser en actos de amenaza, coacción, en la privación de tu propia independencia como persona, es decir, en este caso la mujer. Tanto así que podemos decir que es todo ataque no solamente material y simbólico, ¿no? Sino que perjudica la dignidad, su seguridad, su privacidad e integridad
moral y o física. Ahora, ¿qué tipos de violencia hay? Como he mencionado, hay 3 tipos de violencia: la física, la psicológica y la sexual. Para eso he convenido o he creído adecuado primero empezar por la física. Este tipo de violencia se puede decir que es percibida objetivamente ya por otros. ¿Por qué? Porque deja huellas en la mujer. Son huellas ajenas. Puede empezar siempre la violencia física con pequeñas mordeduras, con pequeños forcejeos, con de repente un puñetazo, ya sea causado por las manos o con algún objeto o arma. Y también ya empieza con el tiempo, si es que uno lo permite, a tornarse de una forma más grave, más peligrosa. También dentro de este término de violencia física se distingue de aquella en que el objeto es la independencia sexual en la mujer. No tanto su integridad, sino que depende sexualmente, mejor dicho. Ahora, la psicológica. En la psicológica, la violencia se da mediante insultos, mediante humillaciones, burlas, descalificaciones o críticas constantes a la persona, en este caso a la mujer, desprecios, abandono, aislamiento social, emocional, empiezan la poca comunicación, los gritos, a veces chantajes, amenazas, no sé, de cualquier tipo, puede ser tipo económico, emocional, y esto hace que así el agresor tenga cierto poder sobre la víctima, que en este caso sería la mujer. También estas acciones se ven vinculadas con omisiones que la mujer no se percata en el día a día, de repente en su relación o con su pareja. Es así que el agresor tiende a tener comportamientos, creencias y decisiones sobre la mujer, ¿no? Puede ser también que se da en muchos casos la manipulación. El agresor llega a un tal punto de intimidar, de manipular, intimidar a la persona no solamente con amenazas, sino indirectamente, ¿no? Indirectamente es como humillando, afectando su salud mental, teniendo una conducta que implica un perjuicio de su salud psicológica de la mujer. Y ahora la violencia sexual. ¿Qué denominamos como violencia sexual? Esta es una actividad o es un contacto sexual que sucede sin su consentimiento. Esto puede involucrar la fuerza física o ya sea la amenaza de fuerza. Puede involucrar o puede suceder gracias a coerción, amenazas, ya sea de cualquier índole. Si usted fue víctima de repente de violencia sexual, no es su culpa. Porque la violencia sexual jamás es culpa de la víctima. Hay un muy importante punto que quiero llegar, que es lo que dice la Organización de la ONU. Esta ha alertado que el confinamiento en todo el mundo ha incrementado la exposición de inferiores de edad a hechos como violencia y abuso sexual. Hay 2 expertas en derechos humanos también que se han pronunciado del organismo mundial y que hicieron un llamado a todos los gobiernos para que se puedan tomar medidas de custodia hacia la gente infantil a lo largo de este tiempo de cuarentena por el COVID. Entrando un poco más a lo que es ya el tema y dando como esto una pequeña introducción a lo que es
la violencia contra la mujer, pero en estos tiempos que estaba ocurriendo, que es de pandemia, es importante resaltarlo, ya que aseguran muchos expertos o expertas de que estas situaciones de violencia, de abuso sexual y de explotación de los jóvenes se hacen en instalaciones donde no sean detectados, donde no sean vistos, donde no puedes observar este tipo de cosas. Es en tu entorno más cercano, que a veces es en tu entorno familiar, en casa, con tu propia pareja y con la persona que está más contigo, ¿no? Es así que la ONU ha hecho una publicación oficial mencionando de que hay que asegurar que todos los inferiores tengan ingreso a los servicios de custodia de la niñez. Es decir, que no solamente vamos a poder ver abusos con mujeres, sino también con niñas, de lo que el entorno más cercano y el entorno familiar puede estar ocasionándolo. Siendo así, ahora voy a hablar donde a nivel global, es una pequeña estadística, que a nivel global se cuentan bastante, más de 308.000 recuperados, pero en América Latina, sabiendo que hay muchos contagiados, ya sea como Brasil, Ecuador, México, Perú, que estamos dentro de ese rango, Chile, también afecta no solamente a esta problemática, sino la violencia que puede existir contra la mujer. Siendo así, hablemos desde el ámbito nacional, es decir, aquí en el país. Como sabemos que los efectos del coronavirus han hecho evidentes la desigualdad que hay en este planeta, es decir, mundialmente. Y una de las cuestiones es la de género, la desigualdad de género que hay en la actualidad, aún a pesar de los derechos que nos avalan, pero sigue existiendo este fenómeno en la sociedad, dado a que esta es una sociedad machista. No todos, pero en su mayoría se ve que hay una sociedad todavía aún machista. Y es por ello que esto se considera como una gran amenaza y más se agrava en temas o en momentos de sí aislamiento. Como ya lo he venido mencionando, los gobiernos locales de la capital, es decir, en Lima, han respondido en clave de género frente a esta pandemia para poder asegurar y también atender al 60% de feminicidios que se han visto en el Perú y que suceden en lugar de vida, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que lo establece así. El Estado peruano está liderando destacables esfuerzos para frenar esta violencia doméstica a lo largo de esta crisis sanitaria. Pero más de 100 días que se han visto decretarse por el estado de emergencia, más de 3 meses, atendió el Estado peruano, según lo manifiesta una fuente, más de 8.000 llamadas de medio de la línea 100, que esta es la línea que atiende este tipo de problemáticas, que es atender si existe algún tipo de violencia contra la mujer, y se han detectado 360 llamadas todos los días, es decir, 360 mujeres que se sienten violentadas en casa, en su entorno cercano, y además 85 personas a hogares de refugio temporal y atendió a 58 mujeres víctimas de violencia sexual. 27 de ellas eran pequeñas. Esto no significa que solo se da en personas mayores, de repente en casados,
sino que se da más en adolescentes, en jóvenes, hasta en niñas. ¿Cuál es la atención y cuál es la respuesta a estos casos de violencia contra la mujer? Cuando una mujer escoge denunciar a su atacante, tiene distintos canales para poder hacerlo. Lo puede hacer en una comisaría, en el mismo juzgado de familia, en la fiscalía y centros de emergencia de la mujer. La ley 3364 es la que dispone que en un periodo no más de 72 horas la mujer puede obtener medidas de custodia. Cintia Silva, una abogada penalista y asociada para la defensa de los derechos de la mujer, sugiere que para este reporte sea una medida de custodia como un mecanismo que ha establecido el Estado para así poder atender el pedido de auxilio de una mujer y así buscar diferentes formas de ponerla a salvo. Cuando a veces hay un policía que recibe la denuncia y pone en comunicación el caso a un juez de familia, lo realiza para que ese juez, conociendo las particularidades del caso, no solamente de algunas mujeres que están en la misma situación, logre así dictar una medida correcta y eficiente. Pero, como sabemos, en estos tiempos es muy complicado, es muy, por no decir, un poco difícil de poder acudir presencialmente, de poder pedir más ayuda, porque aún estamos en casa, aún más controladas, aún más siendo vulneradas, y de repente creemos que estamos solas, pero en realidad no es así. La ley para esto ha puesto en disposición que tomen medidas como la que es la prohibición del acercamiento de la víctima a un metraje determinado. También toda clase de comunicación por comunidades, mail, mensajes, cartas, restricción de visitas a los hijos parecidos, sacar al atacante del domicilio, etc. Son medidas que ha tomado el Estado para poder ayudar a la mujer, más aún en estos tiempos y en estos casos, ¿no? Ahora voy a empezar con las estadísticas que se han dado aquí en el Perú, y menciona que en el Poder Judicial RPP accedió a una aprobación de ingreso a la información, y menciona de que desde el 2016 hasta el 2020 se han difundido un total de 991.298 medidas de custodia. Es más de 10.000, es casi, por decir, 1.000.000. Y eso es alarmante, preocupante, ya que en los 3 primeros meses que va de este 2020 se han visto 53.865 medidas de custodia que han pedido mujeres para poder sentirse seguras, para poder manifestar su voz, sabiendo que son víctimas. Los juzgados de familia también de la Corte de Lima están tomando ciertas medidas de custodia, y estas han registrado solamente en el 2019 56.240 medidas de custodia, es decir, 56.240 mujeres que han pedido auxilio, que han pedido ayuda al Estado. Y es decir que también algo muy preocupante es el registro que tuvo la Corte de Huancavelica con 69 medidas, y solamente en un año. Siendo así, que sabemos, y como han podido notarlo, estas estadísticas son un poco abrumadoras. Se ha manifestado así el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y ha informado desde que se ha iniciado este estado de emergencia
para poder así evitar contagios al aislamiento. Y es por eso que se han registrado, según esta fuente, 226 abusos sexuales contra menores en el Perú. También nos manifiesta el Ministerio de la Mujer, que hay servicios de primera línea a los que podemos acudir y a los que se puede acudir. No solamente hay una protección especial, sino que también hay centros de emergencia para la mujer. Este último ha constituido equipos de atención para abordar estos casos, que han sido 226 casos de violencia contra niñas, adolescentes, y se ha producido solamente en esta etapa, ¿no? También se precisó que se está brindando asesoría y estableciendo acciones para su protección. Es así que se viene implementando medidas de protección a estas niñas, y también estas se están poniendo un buen recaudo. Siendo así, también el presidente Martín Vizcarra afirmó que el actuar del Ministerio de la Mujer se está manteniendo vigente aún, y más alerta en estos casos que tienen vinculados con la violencia como física, sexual contra las mujeres y también a las menores de edad. Siendo así, quiero llegar como conclusión, finalizando ya en esta charla, que la violencia contra las mujeres es un tema de preocupación social. La violencia y los pésimos tratos han formado parte a veces de la vida diaria de muchas mujeres durante mucho tiempo y durante la historia, según los antecedentes. Frecuentemente solemos cuestionarnos por qué las mujeres a veces soportan muchos años de violencia. Nos preguntamos por qué soportan tan pésimos tratos, y es ahí que deberíamos cuestionarnos de cuáles son estas causas por las que se dan y no salen de estas circunstancias a tiempo, antes de que se convierta en algo mucho más trágico, como es el feminicidio, y que también es muy visto en el país. Muchas gracias.